Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 3 del curso de ejecución de contratos de obras públicas. El día de hoy vamos a tratar sobre el ingeniero residente de obras, el inspector y supervisor de obras. ¿Qué podemos decir del residente de obra? La normativa de contrataciones del Estado nos señala claramente que debe ser permanente y directo. El carácter de permanencia significa que debe estar todos los días durante la ejecución de la obra. Obviamente dentro del marco de la legislación laboral, es decir, podría tener el residente de obra un periodo de trabajo versus un periodo de descanso correspondiente. Así que, pero dentro de este marco debería estar todos los días dirigiendo la ejecución de la obra. También este residente de obra debe ejercer su función de manera directa, es decir, no puede delegar a otra persona para que pueda realizar esa actividad. Tiene que él hacerlo directamente. Además, durante el procedimiento de selección, el contratista de obra va a presentar dentro de su plantel técnico seguramente el residente de obra, el cual debe ser un ingeniero o arquitecto. Un ingeniero podría también ser de acuerdo a su especialidad, es decir, dependiendo del tipo de obra. Si se va a hacer un canal de irrigación, una obra de saneamiento, una obra de edificación, podría ser fácilmente un ingeniero civil. Pero en el caso que tengamos que hacer, digamos, una obra eléctrica, podría ser también una ingeniería civil, pero también podría ser un ingeniero con especialidad en eléctrica. Entonces, es importante tener esta apreciación. Cuando son obras tipo edificaciones, podría también desarrollarlo un arquitecto, ¿no? Porque está evidentemente preparado para desarrollar este tipo de actividades. Además, la normativa de contrataciones nos señala que no debe tener menos de 2 años de experiencia en la especialidad el ingeniero residente. Y estos requerimientos deben ser fijados en función a la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. Quiere decir que como mínimo 2 años de experiencia en la especialidad debería tener este ingeniero residente, pero podría ser la exigencia mayor dependiendo del tipo de obra. Digamos que para hacer una carretera, para la entidad le parezca conveniente no fijar solamente 2 años de experiencia en la especialidad, cuando menos, sino quizás pueda fijar una mayor cantidad de años como mínimo, 5, 6 o 7 años. Eso deberá fijarlo el área usuaria como requerimiento o exigencia del profesional que se requiere como residente de obra para una determinada obra que se va a ejecutar para la entidad. También podemos hablar sobre el inspector o supervisor de obra. El reglamento, la nueva normativa de contrataciones también nos habla sobre el inspector o supervisor de obra. Y nos dice que también este inspector o supervisor de obra debe ser de manera permanente y debe ser de manera directa, ¿no? Es decir, también un supervisor o inspector debe estar de manera permanente todos los días durante la ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque evidentemente la necesidad de la obra sí lo exige. Digamos que un residente de obra quiera realizar determinados trabajos que necesitan la aprobación del supervisor, se necesita de la presencia del supervisor. Si se va a realizar un vaciado de techo, por dar un ejemplo, se va a necesitar evidentemente que el inspector o supervisor dé su autorización para este vaciado de concreto. Si se hace un replanteo, digamos, de campo, evidentemente este replanteo, ¿no?, tendrá o necesitará la aprobación y autorización para su ejecución de un inspector o supervisor de obra. Por eso que la intervención y trabajo de este inspector o supervisor es permanente durante la ejecución de la obra. Y debe ser de manera directa también. No puede el supervisor o inspector delegar a otra persona para que desarrolle esta labor. Ahora hay que establecer una diferencia entre lo que es un inspector y un supervisor de obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad. El supervisor será una persona natural o jurídica
especialmente contratada para tal fin, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia sustancial. Un inspector podría ser contratado, es decir, un inspector debe tener un vínculo laboral con la entidad. Podría ser un profesional que esté en planilla, podría ser un profesional que esté contratado bajo el régimen CAS, pero lo importante es que tenga un vínculo laboral con la entidad. En cambio, un supervisor sí será contratado a través de la normativa de contratación del Estado, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una gran diferencia entre uno y otro. También la normativa de contratación del Estado establece que debe ser obligatoria la contratación de un supervisor cuando el valor de la obra, ¿no?, a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la ley de presupuesto del sector público, ¿no?, para el año fiscal respectivo. Esto quiere decir de que todos los años deberíamos leer la ley de presupuesto para saber cuál es el monto, ¿no?, fijado, para que a partir de ese monto deba ser obligatoria la contratación de un supervisor de obra. Por ejemplo, para el año 2016, la ley de presupuesto establece que el monto a partir del cual debería contratarse obligatoriamente un supervisor es de 4.300.000 soles, ¿no? Entonces, ese es el monto para el año 2016. Posiblemente para el 2017, a más años, pueda cambiarse ese monto. Por ahora ese es el monto que debe fijarse o debe respetarse, a partir del cual debe contratarse obligatoriamente un supervisor. Pero ¿qué sucedería si es que el monto fuera menor? El monto de la obra no fuera menor. Definitivamente allí ya dependerá de la entidad si es que quiere contratar un supervisor o no. Si lo contrata no habría ningún problema, ¿no?, siendo que la norma no prohíbe la contratación debajo de los 4.300.000 soles de un supervisor de obra. Ahora pasemos a definir, como bien se menciona en la diapositiva, las funciones del inspector o supervisor. El inspector o supervisor debe velar directamente y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Miren, qué interesante esta parte, ¿no? La anterior normativa solamente señalaba que debería velar por la correcta ejecución de la obra, pero esta nueva normativa ya especifica, ¿no?, de una mejor manera que esta correcta ejecución debe ser en el campo técnico, económico, administrativo y contractual. Ahora sí se define claramente cuál va a ser la función del supervisor en estos campos. Y es por eso que, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo vela por la correcta ejecución técnica? Definitivamente controlando de que la ejecución de la obra se realice de acuerdo al expediente técnico y de acuerdo al presupuesto de obra, a los planos, a la memoria descriptiva, a las especificaciones técnicas, ¿no? Eso será un control técnico que podrá ejercer el inspector o supervisor de obra. También podrá ejercer un control económico, ¿no? Control económico, por ejemplo, al momento de revisar la valorización de obra, ¿no?, al momento de aprobar esta valorización de obra. Podrá ejercer un control económico también cuando revise la valorización de los mayores gastos generales y costos directos ahora con la nueva normativa de contrataciones. O cuando revise, por ejemplo, una pactación de precios entre el contratista y la supervisión. Es decir, en estos casos el supervisor está ejerciendo un control económico, ¿no? Y un control administrativo también podría ejercer el supervisor, sobre todo en aquellos aspectos administrativos que desarrolla el contratista de obra y que tienen una vinculación directa con la ejecución de la obra. Por ejemplo, el control de almacenes, ¿no? Es un control administrativo, básicamente. Es un control logístico, ¿no? O sea, ver cómo el contratista de obra puede ordenar sus materiales, puede ubicar o colocar sus materiales de tal manera que no sean afectados para que puedan ser utilizados en la obra, conservando sus características técnicas y sus especificaciones técnicas.
si por ejemplo va un supervisor a una obra, entra en un almacén y aprecia pues que el acero corrugado está en el suelo húmedo, definitivamente va a tener todo el derecho de controlar, ¿no? De que administrativamente, hacer un control administrativo de que ese material no esté, ¿no? No esté, digamos, en contacto con el suelo y de esta manera pueda oxidarse, ¿no? Porque allí pierde sus propiedades definitivamente el acero, ¿no? O en el caso del cemento, si está en contacto también con el suelo húmedo, evidentemente el cemento también se va a endurecer y va a perder sus propiedades de resistencia, ¿no? Porque está en contacto con la humedad. Entonces, es importante que el supervisor también ejerza un control administrativo en los almacenes del contratista de obra. Y finalmente, el cumplimiento del contrato. El cumplimiento del contrato, que es importantísimo también, porque deberá velar, evidentemente, que el contratista de obra cumpla con su contrato. Por ejemplo, que cumpla con el personal, ¿no?, que ha ofrecido el contratista de obra. Entonces, ese personal o ese plantel técnico es parte del ofrecimiento de este contratista de obra y deberá, pues, obviamente cumplirlo. De esta manera estará ejerciendo un control del cumplimiento del contrato el supervisor con respecto al contratista de obra. El otro punto también era el aspecto de la absolución de consultas. Las absoluciones de consultas es una labor muy importante de parte de la supervisión y que se da constantemente desde el inicio hasta el fin de la obra. El absolver las consultas que formule el contratista. Pero estas absoluciones deben ser ajustándose al contrato y el supervisor no tiene autorización para modificarla. Es decir, cuando el contratista de obra a través del residente realiza alguna consulta, el supervisor, de acuerdo a la naturaleza de la pregunta, podrá saber si puede él absolver esa consulta, ¿no? Y si fuera el caso, quizás elevarlo a la entidad para que la entidad a su vez lo traslade al proyectista para que el proyectista absuelva esa consulta. ¿De qué dependerá esto? Dependerá de la decisión del supervisor, de ver que la naturaleza de esa consulta sea tal que él no la puede absolver, ¿no? Por ejemplo, si es un tema de especificaciones técnicas, ¿no?, que no las tiene muy claras el contratista y que con una simple interpretación del supervisor podría absolver la consulta, evidentemente el supervisor va a poder absolver esa consulta. Pero sin embargo, si es una consulta sobre una especificación técnica que no está muy bien definida en el expediente técnico y considera el supervisor que es necesaria la intervención del proyectista, evidentemente el supervisor podrá elevarlo a la entidad para que la entidad lo consulte al proyectista. Y en un plazo máximo de 15 días debería contestársele al supervisor y al contratista respecto a esa consulta. Y qué mayor ejemplo que una modificación que se pueda estar gestando, ¿no? Digamos que están en un trazo de carretera, un trazo ya establecido en el expediente técnico y tiene que modificarse el trazo, evidentemente el supervisor o inspector no va pues a aprobar ese cambio sin haberlo elevado a la entidad y esta a su vez trasladado al proyectista, porque evidentemente él no tiene la facultad de aprobar una modificación, ¿no es cierto? Ojo, que él tiene que aprobar o absolver la consulta ajustándose a su contrato. Entonces, es importante por eso tener en cuenta que la absolución de consultas es una de las principales actividades que realiza la supervisión. Ahora pasemos a definir, ¿no?, con mayor detalle cuáles son las funciones específicas del inspector o supervisor. Esto que les menciono en este momento y que está en la diapositiva, no se encuentra en la normativa, ¿no? Sin embargo, se lo entregamos a nivel de recomendación. Funciones específicas que podemos mencionar: el control de precio o control de los costos, ¿no? El control del plazo también es una de las funciones específicas que debe desarrollar el supervisor. El avance de la obra debe ser controlado por el supervisor. Los avances parciales deben respetarse. Los avances
acumulados también deben respetarse. Entonces, de tal manera que si la obra se encuentra atrasada, definitivamente el supervisor va a tener que controlar o ver la manera de que esa obra pues vuelva, ¿no?, a su estado original, es decir, se enrumbe en el programa, ¿no? Inclusive la normativa de contrataciones establece algunas normativas complementarias, como cuando la obra está por debajo del 80%, ¿no?, de la valorización acumulada programada, definitivamente se le deberá exigir al contratista de obra un calendario acelerado, ¿no es cierto?, el cual deberá presentarlo obligatoriamente para poder la obra nuevamente enrumbarla en el ritmo de trabajo. Entonces, este tipo de actividades la tiene que desarrollar el supervisor en el control de plazo. Además, debe ejercer el supervisor inspector de obra el control de calidad. ¿Cómo desarrolla el control de calidad? A través de la comprobación con sus propios ensayos, a través de sus propios equipos de laboratorio, de ser el caso, de las pruebas o ensayos que ha efectuado el propio contratista de obra. Entonces, esa es la labor de control de calidad, ¿no es cierto?, a través de ensayos. O también realizar el control de calidad exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se establecen en el expediente técnico. Y finalmente, el control de las obligaciones contractuales, que ya habíamos citado, ¿no?, ejemplos anteriores, como por ejemplo el hecho de cumplir con el personal que se ha ofrecido para, en el caso del contratista de obra, ¿no?, deberá cumplir con esto. Otra de las obligaciones contractuales, por ejemplo, que debería cumplir siempre el contratista de obra a través del residente, es de dar todas las facilidades y dar accesibilidad al cuaderno de obra al supervisor, a fin de que pueda también el supervisor realizar las anotaciones en el cuaderno de obra. Hay una nota importante con este nuevo reglamento que indica que en una misma obra el supervisor no puede ser el ejecutor, evidentemente, ¿no? Esto es algo muy lógico. Pero también dice que el supervisor no puede ser integrante de su plantel técnico. Entonces, ese es un tema muy, muy importante. El supervisor como persona natural no puede ser integrante, ¿no?, de plantel técnico, según esta nueva normativa de contrataciones. Este tema se ha dado básicamente ¿para qué? Para que todo supervisor, al menos cuando se le exija un plantel técnico, el personal que va a ser parte del plantel técnico sea otra persona necesariamente, de tal manera de asegurar de esta manera la permanencia de un profesional, por lo menos, que esté permanentemente en la obra, así sea un inspector o un supervisor, básicamente un supervisor como persona natural. Entonces, este es un cambio novedoso en la normativa que establece entonces la prohibición de que el supervisor pueda ser a la vez integrante de su plantel técnico. Otras recomendaciones que podemos dar respecto al inspector o supervisor es que debe tener experiencia en el tipo de obra a controlar, así como estudiar el proyecto el cual va a controlar. Esta palabra qué importante, ¿no? La experiencia. La experiencia, si se va a supervisar una carretera, bueno, tendrá que tener experiencia en este tipo de obras, ¿no?, de transporte, ¿no?, del sector transporte, o experiencia en obras viales. Si va a supervisar un edificio, una edificación, tendrá que tener experiencia en edificaciones, y así en diferentes especialidades. Y sobre todo deberá estudiar el proyecto, es decir, no solamente deberá leer, sino deberá internalizar el proyecto. Estamos hablando de ¿qué? Del expediente técnico, estamos hablando de los planos, de las memorias descriptivas, de las especificaciones técnicas, del presupuesto de obra, ¿no?, de los estudios complementarios o los estudios tales como los estudios geológicos, hidrológicos, etcétera, ¿no? Todo eso deberá conocer a profundidad el residente, el inspector o supervisor de obra, a fin de poder desarrollar un efectivo control. Además, debe conocer la ley de contratación del Estado y su reglamento para su correcta aplicación,
Y no solamente la ley, sino debe actualizarse constantemente, ya que los cambios en la normativa de contrataciones del Estado, sobre todo la normativa nacional, se renueva, ¿no?, constantemente, se actualiza constantemente. Entonces debe estar actualizado el inspector o supervisor. Además hay una recomendación importante, que si las entidades que ejecutan este tipo de obras públicas cuentan con directivas o normativas, ¿no?, propias de la entidad, que son relacionadas al trabajo del inspector o supervisor, deben entregar estas directivas y normativas al inspector o supervisor. ¿Para qué? Para que también puedan cumplir con estas normativas. Evidentemente estas directivas pues no van a entrar en conflicto, ¿no?, con la norma de contrataciones ni con el contrato, ¿no? Se entiende que todo debe estar concatenado y de tal manera que se cumpla sin ningún problema. Y finalmente se debe definir claramente los entregables del servicio del inspector o supervisor en los términos de referencia. Si nosotros, por ejemplo, queremos que la obra la liquide el supervisor, o al menos la revise, o revise la liquidación del contratista de obra, y de ser el caso, formule una nueva liquidación, debe estar eso colocado en los términos de referencia del supervisor necesariamente. Finalmente, podemos ver en la diapositiva un diagrama, digamos, ¿no?, de lo que es un plazo de vigencia del contrato de obra versus el plazo del contrato supervisor. Si se aprecia, van a ver que se ejecutan de manera paralela, ¿no? Nosotros tenemos que se inicia el plazo de ejecución de obra luego de cumplir las 5 condiciones, ¿no? Y esto evidentemente va hasta el término de obra. Luego viene una etapa de recepción de obra y luego viene una etapa de liquidación. De igual manera, para el supervisor vamos a tener que tener una supervisión para toda la etapa de ejecución de obra, para toda la etapa de recepción y para toda la etapa de liquidación de obra. Para que esté el supervisor en la etapa de liquidación, se recomienda consignar en el contrato que los servicios de supervisión se extiendan hasta la liquidación de obra. Si no, no se le va a poder exigir al supervisor que esté en la etapa de liquidación, y menos que revise o formule una liquidación de obra. Y otro punto importante en este esquema es que debemos hacer coincidir el inicio del plazo de ejecución de obra con el inicio de la orden para que inicie su servicio el supervisor. Debe cuadrar, debe ser el mismo día, de tal manera que vayan de manera paralela. Y cualquier ampliación de plazo que se pueda dar al contrato de ejecución de obra, evidentemente también, ¿no?, por la normativa de contrataciones, tenga también el supervisor derecho de una ampliación por la misma cantidad de días, y vayan de manera paralela, ¿no?, ambos contratos, el del contratista de obra y el del supervisor. Vamos a mencionar algunos comentarios, ¿no?, complementarios, tales como el que menciona el doctor Álvarez Pedrosa, ¿no?, respecto a las funciones del supervisor. Aquí ven toda una relación, ¿no?, de funciones que puede desarrollar el supervisor. Controlar trabajos efectuados por el contratista con sujeción al expediente técnico, absolver las consultas del cuaderno de obra, retirar a subcontratistas o trabajadores por incapacidad o correcciones, retirar materiales y equipo, ¿no?, por mala calidad o incumplimiento de especificaciones técnicas, disponer trabajos para emergencias en casos fortuitos de fuerza mayor, verificar el almacenamiento de materiales, verificar controles de calidad, previsiones en cuanto a personal, maquinarias y materiales, control de avance, verificar presencia del ingeniero residente, correcta elaboración del cuaderno de obra, formulación de informes, revisión y emisión de opinión de ampliaciones de plazos adicionales de obra, revisión de expediente técnico, recepción de obra y liquidación de obra si es que está en el contrato, como ya hemos mencionado. Entonces es un conjunto de actividades
o de funciones que podría desarrollar el supervisor. Como referencia, ya lo hemos dicho en las clases anteriores, les dejamos algunos pronunciamientos y opiniones que tienen relación con este tema del inspector o supervisor y dejando en claro de que son de carácter referencial. ¿Por qué? Porque están o son opiniones basadas en las normativas anteriores y evidentemente para tener opiniones que realmente podamos, ¿no?, utilizar para aquellas obras convocadas a partir del 9 de enero del presente año, necesitaríamos opiniones o absoluciones o respuestas a las opiniones que se formulen con la nueva normativa. Bueno, agradecerles por habernos acompañado en la clase número 3. Cualquier consulta, tienen la página web y la plataforma virtual para a través de los foros de consulta hacernos las preguntas por alguna duda que ustedes tengan, porque gustosamente los vamos a atender. Gracias.